Saludos a la teleaudiencia de Paraguay TV. Estamos en otro programa más de Ovación Deportiva, por supuesto, con mucha, pero mucha información el día de hoy. Por supuesto, el mercado de pases que sigue también con mucho movimiento. Y vamos a estar también detalle a detalle también sobre todo ello. Y en este momento, señoras y señores, vamos a hablar también del deporte del powerlifting, porque hay un paraguayo que se destaca de muy buena manera, señoras y señores. Terminó obteniendo lo que es un puesto de privilegio, el primer lugar en un campeonato mundial, algo que no se logra todos los días. Y a su corta edad vamos a recibir a Mauricio Vázquez, que nos representó a nivel internacional. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto, Manuel, de estar nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, estamos en vivo, en directo para las pantallas de Paraguay TV, para todo el país y para todo el mundo, señoras y señores. En este momento, bueno, contanos un poco este logro meritorio tuyo, medalla de oro en un mundial de powerlifting. Sí, contentísimo con el logro. Hace rato, justamente la última vez que vine, estábamos hablando de eso más o menos como algo a largo plazo, algo que era una idea. Ya estábamos visualizando también la próxima venir con medallas y ni siquiera traje una, traje dos. Una de primer puesto en mi categoría y otra en segundo puesto en la categoría abierta. Paraguay TV no se quiere hacer autobombo, señoras y señores, pero dijimos en aquella oportunidad, vamos a Dijimos, visualizar, ¿te acuerdas? Más o menos. más o menos, visualizar eh, y que íbamos a traer. Y trajimos. Y dijimos, ¿por qué no el día de mañana Mauricio Vázquez, campeón mundial, powerlifting? Dijimos en aquella oportunidad, está su padre también, señor Vázquez, también aquí con nosotros. Y bueno, se acuerda seguramente, está en YouTube la evidencia. Y bueno, eso se llama en psicología profecía de autocumplimiento. Hasta inclusive el libro más viejo del mundo, que habla de eso también, habla en diferentes formas de que hay que creer, hay que tener fe. Y bueno, del dicho al hecho, señoras y señores, hoy día toda una realidad lo de Mauricio, que terminó obteniendo lo que es el campeonato mundial. Se cumplió esa profecía de autocumplimiento, ese momento. Y bueno, la verdad, la emoción única, Mauricio, me imagino, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto. Sí, realmente es, o sea, vos ves solamente una medalla acá, pero ya acá veo más de un año de trabajo, de disciplina, de comer bien, de dormir bien, de no salir a lugares, no hacer muchas cosas, muchos sacrificios solamente en esta medalla. Increíble. Bueno, ahí estamos viendo un poquitito también de lo que son los entrenamientos, lo que son los trabajos justamente de Mauricio para llegar a este punto, a este nivel. Contanos un poco lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, esa justamente fue la competencia del año pasado, que fue el clasificatorio al sudamericano. Este es mi segundo logro internacional en lo que es el powerlifting. Mi primera competencia internacional fue el sudamericano, que ya había traído la medalla la última vez. Fue en Bolivia, que también fue todo un desafío y toda una preparación, también porque fue mi primera internacional. Y ahora estoy trayendo la segunda medalla ya de un mundial, que fue muchísimo más trabajo, también que fui en categorías diferentes. Yo en la anterior, uno era menor de edad, entonces con los contrincantes era mucho más pequeño el margen de la competitividad, o sea, contra gente menor. Yo estaba ahí en el tope, o sea, yo era el mayor en toda esa categoría. Y ahora pasé a la categoría de 18 años y estaba compitiendo con gente más grande. Y justamente también por eso traje dos medallas, porque en mi categoría salí primero, fue mi categoría de edad y peso. Y en la que salí segundo fue la categoría abierta, que solamente se toma en cuenta el peso. Ahí competí con gente mayor de 25, de 30 años, o sea, con mucho más años de preparación y mucha más experiencia también compitiendo internacionalmente de su parte. Y por eso fue un desafío muchísimo más grande. Y también fue un desafío totalmente nuevo, Sí. porque en todas las otras categorías yo había competido en la categoría de 75 kilos, que sí es un peso que más o menos relativamente llevo, o sea, no tenía que bajar ni subir demasiado para Sí. entrar en esa categoría, pero esta fue la primera vez que yo decidí que quería bajarme de categoría, porque tenía una ventaja competitiva porque el powerlifting pues se basa en eso.
el menor peso corporal alzando la mayor fuerza, o sea, es la fuerza relativa. Mientras menos peses vos y más alces en relación a tu peso, mejor vas a hacer en el deporte. Digamos que alguien de 50 kilos que alce 150 kilos, podría tener más fuerza de alguien, por ejemplo, que pese 100 kilos y alza 100 nomás, porque el de 100 está alzando su propio peso nomás. Entonces, es mucho más mérito para el de 50 que está alzando 3 veces su peso. Justamente en eso se basa en la competencia. Hay un ranking de puntajes también, que se basa en la fuerza relativa. Justamente por eso fue todo un desafío, porque yo quería llevar a Sí. o sea, sacar el máximo, digamos, teniendo en cuenta de bajar en esa categoría. Entonces yo me pasé de la categoría que normalmente yo compito en 75, en la que le seguía eran 67 kilos y medio, que era un margen muy grande. Y fue todito un desafío nuevo el bajar de peso, el tratar de ir a esa categoría, acostumbrarme. Un montón de cosas fue las que hice para llegar a esa categoría. Encima tuve que llegar 2 veces, porque para clasificar al campeonato mundial, o sea, solamente para irme, yo tenía que clasificar en el campeonato nacional, que fue a principios de año. Y en ese campeonato ya tenía que dar el peso, tenía que dar buenas marcas, porque vos tenés que ser campeón nacional para tener el derecho de ir a representar al país. Y yo en esa primera competencia ya tenía que dar el peso que iba a tener en el mundial. Entonces tenía que preparar, era hacer prácticamente 2 veces la competencia del mundial. Una vez tenía que prepararme para hacerlo aquí, en clasificar e ir, y después volver a repetir todo ese proceso. Y Sí. fue todo una planificación, un montón de cosas que pasaron. Batallaste bastante, ¿no? Sí, fue muy difícil llegar y sobrellevar otra vez todas las situaciones que conllevó eso. Me imagino, señoras y señores, no es fácil llegar a este punto. ¿Cuántos años tenés? 18, ahora 18. 18 años, señoras y señores, Sí. ya está representando a nivel internacional de buena manera. Esto es lo que estamos viendo en imágenes, es tu entrenamiento, ¿no? Sí, mi planificación. Perfecto. Te cuento un poco de cómo se lleva Sí. la planificación powerlifting. El powerlifting es un deporte de mucha paciencia, porque realmente tenés que aprender a aburrirte. No porque el deporte sea aburrido, el deporte es muy emocionante. En el momento tenés mucha euforia, da gusto alzar pesado. Cualquier persona que se va al gimnasio luego sabe que da gusto. Vos alzás más peso y te emocionás. Bueno, estás avanzando, te sentís más fuerte, te sentís más confiado, y esa sensación es genial. Pero todo eso conlleva un largo proceso, porque si vos te vas al gimnasio nomás, tipo una persona normal, se va al gimnasio y se pone a alzar un montón de peso pesado, obviamente te vas a terminar lesionando, lastimando, o si no te vas a estancar y no vas a avanzar. O sea, llega un momento que no es que vas a seguir avanzando solamente alzando pesado y ya está. Justamente para eso hay toda una planificación larga, que hay diferentes métodos en el powerlifting. Hay gente que usa método de porcentajes, RPE, que son cosas más técnicas. Pero en general se basa en la repetición. Están los 3 movimientos, que son los básicos. La gente que se va al gimnasio conoce, y en general es muy conocido, que son la sentadilla, con las piernas, con la barra atrás, el press de banca, que se estaba viendo recién en el video, y el peso muerto. Y en el powerlifting se cuenta esos 3 movimientos, o sea, la suma de esos 3 movimientos son lo que te lleva a ser campeón. Hay gente que compite en solamente uno, pero en mi categoría en la que yo voy se llama full power, que es hacer los 3 movimientos. Entonces se suma tu mejor movimiento que hiciste en sentadilla, el mejor movimiento que hiciste en banca y el mejor movimiento que hiciste en peso muerto, se suma, y ese total es el que te hace ganar. Si, por ejemplo, yo saqué muy buen peso en sentadilla, muy buen peso en banca y muy mal peso en peso muerto, ¿verdad? Y tuve un total. Pero vos, por ejemplo, Sí. competiste contra mí y sacaste mal peso en sentadilla, un peso normal en banca, pero tu peso muerto fue buenísimo, por ejemplo. Y me pasaste por 5 kilos nomás en el total. Vos ganaste, porque vos tenés un total mayor. Y justamente por eso es bastante jodido. Tipo, no es que solamente si sos bueno en un Estratégico también. Sí. Porque si vos sos bueno solamente en un movimiento, siempre te van a terminar ganando en total. Vos tenés que enfocarte en mejorar en el área general.
en el peso muerto, en la sentadilla, en la banca. ¿Viste, por ejemplo, la famosa gente que no quiere, los hombres que no quieren entrenar pierna, por ejemplo? Eso no Sí, puedes hacer en power. Porque vos entrenás mucho espalda, bueno, vas a tener, para atajar el peso muerto vas a tener mucha fuerza. Entrenás mucho pecho, bueno, vas a tener buena banca. Pero después viene un tipo que te tira 220 kilos en sentadilla, ¿y cómo vas a compensar eso? O sea, siempre te va a ganar en el total, ¿entendés? Justamente por eso tenés que trabajar todo el cuerpo, todas las áreas. Y en la planificación, ya depende del método que use cada persona, pero se divide eso. Consiste en aferrarse justamente a esos básicos, en esos 3 movimientos, y es repetir constantemente. Y vos vas trabajando con pesos bien pesados que estén cerca de tu RM. El RM es la máxima repetición que una persona puede sacar el máximo peso que una persona puede sacar a una repetición. O sea, sería el máximo peso que vos podés alzar así de una vez. Sería un peso que, sí. por ejemplo, digamos que tenemos una caja súper pesada acá de 100 kilos. Vos podés alzar esa caja una vez. Después volver a probar y ya no podés. Ese sería tu RM. Si vos alzás 2 veces ya esa caja es porque no es tu RM, porque podés alzar 2 veces. Sería tu 2 RM, 2 repeticiones al máximo peso. Justamente se busca. Vos, por ejemplo, haces primero cuando vas a hacer una planificación o empezar un nuevo método, en un nuevo mes de planificación, se saca tus RMs, que es lo mismo que se hace en competencia. Vos te vas, haces tus Sí. aproximaciones, calentás como cualquier entrenamiento de gimnasio y después tratás de sacar tu máximo peso a una repetición. Y en base a ese peso que vos sacaste, dando tipo todo tu esfuerzo, a base de eso se construye toda tu planificación. Entonces vos de eso podés sacar tus porcentajes y trabajar. Digamos, yo por ejemplo, no sé, te digo, la semana pasada ponerle, traté sentadilla un RM para ver qué tal estaba y saqué 210 kilos con él. Y entonces a base de eso se trabaja y yo ponerle en la semana, tengo mi planificación y veo, bueno, hoy tengo que hacer sentadilla a 80% de eso. Entonces sería, no sé, 160, 170 kilos. Entonces a base de eso se construye. Y siempre se respeta mucho lo que es la fatiga, porque el cuerpo al entrenar Sí. se somete a un estrés. Y si todo el día, por eso por ejemplo yo no puedo hacer todos los días sentadilla o todos los días banca o todos los días espalda. ¿Y Entonces, cómo haces entonces? justamente se divide. Digamos que eh, en una semana tenemos que respetar alrededor de 48 horas para que se recupere un músculo. Eh, digamos que los primeros días hago sentadilla, después descanso 2 días de la sentadilla y en esos días que descanso de la sentadilla intercalo. El otro día hago banca y el otro día hago peso muerto. 2 días hay que darle descanso. Sí. Depende mucho de la planificación. Hay gente que da menos, hay gente que da más, pero hay que respetar ese margen de recuperación. Porque si vos todo el día le exigís al mismo músculo, podés tener contracturas, podés tener sobrecargas, podés tener lesiones. Justamente por eso también es un deporte que se lleva mucha planificación. No es que vos te vas nomás y si te sentís fuerte ese día, moves mucho peso. Porque hay días, por ejemplo, que yo en mi planificación tengo un peso. Y Sí. yo termino todo y digo, hey, yo hoy me sentía muy bien y podía más. Pero también es peligroso no respetar la planificación, porque vos ese día ponerle te sentías muy bien porque, no sé, te tomaste un café más fuerte y tenías más energía, ¿verdad? O, no sé, comiste una empanada el día anterior y, bueno, ese día amaneciste bien. Y ese día le metes con todo y después al día siguiente volvés a tu vida normal y tenés esa fatiga ya acumulada. Y es peligroso justamente por eso no llevar con un plan o una planificación. Pero dentro de todo, si vos llevas con el plan, con la planificación, respetando también los movimientos, porque los movimientos también en competencia tienen que cumplir ciertos parámetros. No es que yo me voy nomás, agarro el peso, alzo como quiero, si llegas acá ya está. No es así. Justamente tiene que cumplir ciertos parámetros. Uno, por seguridad de los atletas y dos, para validar el movimiento. Porque, digamos, vos me decís, vos sabés que ayer yo alcé una caja de 100 kilos. Y bueno, genial, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de récords mundiales, por ejemplo, vos me decís, alzaste en tu casa
una caja así. Yo te digo, en mi casa yo alcé uno de 120, pero yo no sé cómo vos alzaste. Yo no sé si vos alzaste acá o si alzaste acá. Entonces, es diferente. Por eso siempre hay que cumplir esos parámetros. Por ejemplo, en la sentadilla está lo que se llama los comandos. Justamente, sí, me pasa bastante seguido. Yo que ya voy varias competencias, ya en mi segundo internacional, un campeonato mundial que gané. Me pasó otra vez que en el campeonato mundial estaba en el press de banca y hay comandos, ¿verdad? Está el comando para sacar la barra, después está el comando para bajar, toca el pecho, cuando el referee ve que descansa, recién alzás y otra vez el comando para guardar. O sea, es todo bien metódico. Protocolo. Sí, un protocolo. Y yo vine todo eufórico para alzar, así todo enfocado en alzar y no escucho el comando de guardar. Hice todo el movimiento, bajé perfecto y cuando iba a guardar, por no esperar un medio segundo de que el referee me diga guardar, fue un movimiento nulo. Pero justamente, o sea, enseguida te voy a hablar también de lo que fue los sentimientos de la competencia y todo lo que yo. Pero fue un golpe fuertísimo porque vos te vas con todo y después por una macanada... Bueno, se aprende. Sí, pero justamente eso es lo que hace el deporte, porque si yo me voy a algo como quiero, pues no tiene mérito, no tiene sentido. Claro. Y también en los sentadillas también están los comandos, está para sacar, para bajar, al subir no hay, al subir y para guardar. Tenés que respetar los comandos. Y por ejemplo en la sentadilla, eso también es un tema, pasa mucho en el gimnasio. La gente te dice, no, yo hice una sentadilla con muchísimo peso. Y después ves y están haciendo así, que ni bajan. No hacen con buena técnica, hacen con mala técnica. Sí. Y justamente en el powerlifting, por ejemplo, en la sentadilla, si sale alguno de mis videos vas a ver ahí que mi pierna siempre pasa los 90 grados. O sea, me bajo, me siento y pasa bien hasta abajo, porque justamente en competencia, ahí justamente hay, ¿viste? Prácticamente casi todo el piso con mi cola. Sí. Porque justamente tiene que pasar el límite de la rodilla, el ángulo de la rodilla para que sea válido. Esa, por ejemplo, casi fue nula, porque llegué justito a los 90 grados. Pero justamente, si vos apenas bajás y no hay esas reglas, tranquilamente yo voy a alzar muchísimo más peso, pero también es mucho más peligroso, es más lesivo y cuál va a ser el parámetro para decir que yo o vos es el más fuerte en la competencia. Entonces justamente para eso están todos esos parámetros. Y en el entrenamiento generalmente se entrena también con esos parámetros, porque vos entrenás cómo vas a competir, o sea, haces un simulacro de competencia todo el rato. O sea, cuando yo estoy haciendo banca, por ejemplo, no es que me ponga a hacer ahí un re explosivo y como quiero. Hago como para competencia, para que justamente se adapte mi cuerpo. Y también en el powerlifting pasa mucho que vos, por ejemplo, mirás los físicos. No sé si le conoces a Anatoly, por ejemplo, que es re famoso. Sí, le conozco a Anatoly, sí. Él, por ejemplo, tiene un fisicazo, eso sí, tiene un fisicazo. Pero vos le mirás y no te parece que va a alzar lo que va a alzar. Claro. Y justamente ahí pasan dos cosas. Uno, que es la adaptación a las cosas específicas. Si yo, por ejemplo, todo el día hago el mismo ejercicio, el mismo movimiento, el cuerpo se va adaptando para esa cosa específica. Sin tener la masa muscular. Sí, pero también que son fibras diferentes. O sea, las fibras musculares que se trabajan al hacer fuerza no es lo mismo que, por ejemplo, si yo me voy a hacer todo el día hipertrofia. Por eso es lo que pasa mucho de que famosos se le carga a los culturistas, que son feroz tipo y... No levantan nada. Sí, pero no, es realmente que ellos trabajan para volumen, es otro enfoque. Pero también pasa mucho cuando vos ya vas muchos años en el deporte, te vas acercando a lo que es el techo de la masa muscular que tu cuerpo soporta. Todos tenemos un límite de masa muscular y mientras nos vamos acercando se va haciendo más lento también. Por eso cuando vos empezás el gimnasio, en los primeros años bien rápido subís la masa muscular.
Viste que cuando vos sos flaquito, empezás recién, re rápido ves todo resultados, tipo, te vas 2 meses al gimnasio y ya ves que tu brazo está creciendo y decís, mira, sobre si yo sigo así, Tengo un compañero, Isidro, siempre me dice, "Ah, mira, mira, mira cómo estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, se va y ella está muy emocionado. y justamente vos mirás eso y decís, bueno, si en 2 semanas ya creció mi brazo, yo me voy un año y voy a hacer, no sé, Arnold Schwarzenegger, Es- hacer regla de 3 nomás. Pero justamente mientras vos más avanzando, más lento se hace el proceso, porque más te vas acercando a tu techo. Porque cada cuerpo en relación al esqueleto, la altura, tiene un límite. Pero justamente en el power, por eso están las categorías de peso. La gente trata de acercarse lo más que puede a ese techo, a ese límite, famoso límite natural. Realmente no se llega, generalmente no se llega tanto a eso, pero te vas acercando, entonces se va haciendo más lento. Entonces ahí, cuando vos ya no podés meter tanta masa muscular, lo que se hace es, se mantiene la masa muscular, o sea, vos ya desarrollaste todo tu motor, pero le querés sacar la máxima eficiencia de ese motor. Tenemos un motor, pero si le cargas combustible de baja calidad, no va a funcionar igual. Y también vos le vas haciendo modificaciones al motor para que se adapte a ese trabajo específico. Y lo que aparece es el reclutamiento muscular también. Porque vos al hacer, viste que es un poco diferente también las técnicas, o sea, es muy metódico todo, la forma en que se posicionan, la forma en que hacen los movimientos, la respiración. Te voy a explicar también un poco la respiración enseguida, que es un poco diferente. Pero lo que sí que el reclutamiento muscular consiste en que para un movimiento, por ejemplo, solamente pecho, vos decís, bueno, trabaja solo pecho, ¿verdad? Y ya está. Pero no, en el power, por ejemplo, justamente se busca el máximo reclutamiento muscular, que es meter la máxima cantidad de músculos para ese movimiento. Entonces, por eso, por ejemplo, en el power se hace algo que se llama leg drive en la banca, que es doblarse así, poner un arco lumbar, o sea, se dobla un poquito la espalda para poner un arco lumbar así, y se tensa las piernas, hace como para empujar el piso. Entonces vos tenés mucha más estabilidad ahí y se involucran mucho las piernas. Porque digamos que yo vengo y te empuje, por ejemplo. Si vos estás en una pierna, te vas a caer. Vas a tener mucha menos fuerza para hacer resistencia. Pero si vos estás en tus dos piernas e inclinado encima hacia el frente, vas a tener muchísima más resistencia. Entonces estás involucrando más músculo y tenés mucha más estabilidad para empujarme. Ahí incluso me podés devolver, ¿entendés? Entonces eso es lo que se busca también en el power con la postura. Tiene toda su técnica, Sí. ¿no? Y si mucha gente seguramente también pregunta, en la banca y en la sentadilla no pasa casi de que es muy diferente la técnica, tipo todo tiene más o menos un patrón parecido. Pero en el peso muerto pasa mucho porque se permiten dos tipos de peso muerto. En el gimnasio hay tres que son muy famosos, que es el rumano, que es más para piernas, glúteos, que es solamente moviendo la espalda, bajando y las piernas rectas y subiendo. Ahí se involucra más el glúteo y las piernas, por ejemplo. Pero también está el convencional, que trabaja mucho las piernas y el sumo. Y esos dos son los que se permiten en powerlifting en competencia, el sumo y el convencional. ¿Y qué conlleva para que un atleta elija uno u otro? Depende mucho de la biomecánica del atleta. La biomecánica es la mecánica del cuerpo. O sea, por ejemplo, si yo tengo brazos muy largos, brazos muy cortos, es diferente cómo voy a moverme para ejecutar el movimiento. Entonces vos vas viendo, vas probando y dependiendo de cómo es tu fisionomía también vas adaptando. Porque a la gente, por ejemplo, que tiene brazos más largos, le conviene más el sumo. ¿Por qué? Porque el sumo es el que es con las piernas abiertas. Sí. Porque al hacer sumo y tener brazos largos, el recorrido es mucho más corto. Entonces el movimiento del peso que hace del suelo hasta el bloqueo del movimiento es mucho menor. Entonces requiere menos fuerza. Lo cual ya es un método más estratégico que físico. Es buscar en las áreas que vos podés sacarle provecho, digamos, a eso.
Y normalmente los atletas más grandes les cuesta mucho más hacer sumo porque es un poco más complicado la técnica. O sea, tenés que tener más cosas en cuenta, la espalda, las piernas. Y generalmente los atletas más grandes hacen convencional. Los dos son válidos, eh, pero depende mucho del atleta. Yo, por ejemplo, hago sumo porque me va mucho mejor. Me siento mucho más cómodo y alzo mucho más también. Y en la sentadilla también hay dos variantes, por ejemplo. En general está la barra alta y la barra baja. En general en Power la mayoría de la gente hace barra baja. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente vos mirás en el gimnasio y la gente hace barra alta. Pone acá la barra y hace normal. Porque ahí se enfocan mejor las piernas, lo cual para musculación está re bien. Generalmente es mejor para musculación. Pero en Power se trata de alzar el máximo peso y también de involucrar más músculos. Entonces se baja la barra más o menos a esta altura. Justamente hace poco salió un reglamento con respecto a eso porque había atletas que abusaban mucho ya y bajaban hasta acá por ahí. Entonces se puso un reglamento que hasta acá no más pueden bajar. Lo que se busca con eso es que involucramos mucho más la espalda baja, Claro. los brazos, la estabilidad y podemos mover más peso también porque involucramos justamente más músculo. Y más que nada, en la sentadilla y en el peso muerto, por ejemplo, con la respiración se trabaja muchísimo. Me Es imagino. súper importante. Porque si vos no sabes respirar, puede haber, no sé, una diferencia de hasta más de 50 kilos incluso de lo que alzas. Solamente porque vos no sabes respirar. O podés ser fuertísimo, pero yo puedo estar alzando más que vos solamente porque sé respirar. La técnica de la respiración es fundamental en esto. Sí. Te pongo un ejemplo. Sí, Viste que justamente nosotros usamos un cinturón, ¿verdad? sí, Bueno, digamos una lata de gaseosa. sí, Vos tenés la lata de gaseosa y pones un plato encima. sí. Cargas bien, probablemente no se va a aplastar, vas a aguantar unos cuantos kilos. Pero vos vacías, abrís esa lata, Sí. vacías y mucho más fácil se va a aplastar. No tiene consistencia. Sí, y justamente eso es lo que se busca hacer en la sentadilla y en el peso muerto con la respiración. Nosotros metemos, justamente respiramos por eso en la boca. Te voy a explicar por qué en el press banca, por ejemplo, es diferente. En la sentadilla en el peso muerto respiramos por la boca para meter el aire y flexionar el abdomen. Viste que hacemos así Sí. bien, o sea, Alevoso, sí. se nota mucho el gesto. Y justamente para eso es el cinturón. El abdomen de por sí lo es una pared que mantiene firme, pero el cinturón te ayuda a... Mucha gente piensa que el cinturón es más que nada para no lesionarse o para proteger. Pero realmente si no sabes usar, puede ser un poco más peligroso y todo. Contanos un poco, Mauricio, también. ¿Cómo haces a la hora de la recuperación muscular? Porque estamos hablando mucho peso. ¿Cuántos kilos levantas? Lo máximo que llegaste a levantar. 220, 220, ¿cuánto pesas? 70. 70 y levanta 220 kilos. Bueno, contanos, ¿cómo haces con la recuperación muscular? Porque hay días que tenés competencia seguida, hay días que tenés entrenamiento seguido. ¿Cómo haces para preparar el músculo, reparar el músculo tras la exigencia? Porque me imagino que hay pequeñas contracturas que se generan al hacer eso sobre exigencia física y bueno, tenés pocos días de recuperación, como todo se dice. ¿Cómo es eso? Sí, y justamente por eso está todo lo de la planificación, para respetar los márgenes de recuperación. Pero igual, obviamente, te vas desgastando y a veces también hay ocasiones que, no sé, por X motivo, no sé, tuviste un cumpleaños, un evento, algo, y no pudiste cumplir, no sé, tanto tus horas de sueño, cosas, son cosas que pasan también. Y en ese momento tenés que tener mucho en cuenta también como la percepción física. Vos tenés que tener en cuenta justamente por eso, cuando estás bien, tenés que tener autoconocimiento. Porque si vos decís, bueno, tengo que cumplir nomás el plan, tengo que cumplir el plan nomás, pero tenés la espalda reventada, ayer ni dormiste, y te vas otra vez y tratás de cumplir ese plan porque a vos te parece que, o sea, que así vas a avanzar, es peligroso, porque vos ya teniendo una sobrecarga, te vas otra vez y le metes un montón de peso, tu cuerpo no va a dar abasto. En ese ámbito entra también el aspecto del autoconocimiento, de también aprender a escucharle a tu cuerpo.
Porque está bien la planificación, trata de ayudarte en eso, pero a veces pasan cosas que están fuera de lo previsto, en ese momento tienes que tener en cuenta. Pero también sí hay descansos porque vos no podés estar todo el tiempo apretando, 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 porque es un estrés muy grande y el cuerpo no aguanta. O sea, siempre hay, incluso hay meses de descarga, que no necesariamente dejas de entrenar totalmente, pero bajan mucho los pesos, los porcentajes que vos vas alzando. Entonces a ese tiempo tu cuerpo no se desadapta porque no dejas de entrenar totalmente, pero le da el suficiente descanso para recuperarse. Entonces es como que antes me iba todos los días a correr a las 5 de la mañana, ponerle, ¿verdad? Y ya siento muy cansada la pierna. Sí. Entonces en ese mes de descarga solamente me estoy yendo a caminar. No pierdo totalmente el ritmo, pero le doy tiempo para que se recupere mi pierna. Pero antes de las competencias, por ejemplo, sí se hace una descarga así más firme, digamos. Ahí sí se deja, solamente se busca hacer ejercicios para activación, que es solamente para que el músculo no le tome de desprevenido la competencia. Pero generalmente una semana más o menos, o por lo menos 4 días, ya vas dejando de mover realmente una semana antes probas los pesos, más o menos los pesos que vas a mover en competencia para tener idea de cuánto vas a pedir. Te explico después un poco también de cómo es el tema de pedir pesos y eso. Entonces vos probás esos pesos y después vas descansando. Incluso también se busca la recuperación con fisioterapia, masaje, antes de la competencia. Vos te vas, les decís específicamente que... Te descontracturan el músculo. Sí, justamente para relajar, para que vos cuando te vayas a la competencia no tengas ninguna carga de más y puedas dar el 100% de verdad. Y el tema de pedir pesos que te dije recién, justamente por eso se prueba una semana antes tus pesos, para tener una idea más o menos qué tal fue tu planificación y qué pesos más o menos vas a pedir. En el powerlifting están los 3 movimientos y en cada movimiento vos podés pedir 3 tiradas. Normalmente en la primera tirada pedís un peso seguro, porque si vos todas tus tiradas fallas te descalificas. Entonces en tu primera tirada pedís un peso seguro. Digamos que, no sé, vos tu máximo peso en sentadilla es 100, entonces vas a pedir 90 o 80 de primera tirada para asegurar. Después tu segunda tirada, yo suelo pedir mi máximo peso, el peso que estoy seguro que voy a tirar porque es el máximo, y en el tercero suelo probar dependiendo de qué tal sentí. Eso ya depende más de cada atleta. Hay atletas que se la juegan y en la primera se van así con todo, pero en mi experiencia lo que vi no sale muy bien eso, porque si te vas con todo en la primera y fallas, ¿cuál es tu seguro para que la segunda salga? Porque en el powerlifting pasa que vos pedís un peso, ya no podés bajar en la segunda, solamente podés mantener o subir. Entonces si vos ya fallaste una vez ese peso, es muy jodido. Entonces es mejor más estratégicamente asegurar. Y así más o menos se lleva el descanso. Y también que, obviamente, respetando las horas de sueño, porque vos querés exigirle al 100% tu cuerpo todos los días, durmiendo 5 horas, no va a dar el cuero. O sea, esa es una fórmula para lesión, para lastimarse o incluso enfermarse. Porque vos al no dormir y al exigir otra vez físicamente, las defensas bajan también. Y es bastante peligroso, tanto para lesión, enfermarse. Entonces siempre hay que respetar por lo menos las 8 horas de sueño, más si sos atleta, y el descanso de la planificación. Increíble, señoras y señores. Mauricio Vázquez nos cuenta un poco también de lo que fue sus medallas, lo que fue este logro, el mundial. Bueno, contanos un poco también cómo se viene este año, cómo se viene tu calendario deportivo este 2026. Y este año hay bastante más competencias. ¿Sí? Sí. Pero este año voy a contarte después un poco de lo que fue también la travesía de el ir al mundial, las sensaciones. Pero por cosas que pasaron, decidí que voy a volver a entrar en la categoría de 75. ¿Te acuerdas que te dije que Sí. había bajado a 67? Bueno, y gané en esa categoría, entonces me gustaría, como un reto personal también, tratar de exigirme. Quizás tarde 1 año, 2, quizás hasta 3 o 4 en volver a llegar al 100%, digamos, de lo que
¿No tenés que comer más entonces? Sí. No, para mi papá tampoco le alegró tanto la noticia, ¿verdad? Pero Vas a tener que... ¿Ahora cuánto tenés? ahora estoy en 70. Espera, si de la categoría 67 tenés que pasar la 75, no vemos mucho ya el... Es mucho el margen. Por eso te digo, es No hay mucho uno trabajo. promedio 70, 72. No. Directo salta yo al... Sí. Es muy grande el margen, por eso te digo. Y también, obviamente, con el aumento de categoría de peso, aumentan los pesos. Los contrincantes son mucho más grandes, mucho más fuertes. Entonces el reto es muchísimo mayor. Y también es mucho más emocionante. Es locura, es locura. Estamos hablando de aumentar cuántos kilos, muchos kilos, ¿cuántos? 7 kilos sería. Y ahora estoy a 5 kilos. No, pero del 67 que ganaste la competencia Ah, sí. a 75, Sí, son muchos kilos. Pero también que la idea es llegar lo más magro posible a eso. O sea, tratar de llenar lo más que pueda con músculo. O sea, no es que... proteína. Sí, o sea, no es que me voy a ir a comer pan dulce todo el día y bueno, ya llegué a la categoría y ya está. Porque si fuera así, bienvenido sea. Cualquiera, cualquiera, ¿no? Tu alimentación así basada mucho en... En proteínas, pero también los carbohidratos son fundamentales porque justamente eso, cuando empezamos el gimnasio pensamos mucho, bueno, la proteína genera músculo, voy a comer solo proteína y ya está, ¿verdad? Pero con tanta exigencia calórica, o sea, vos estás entrenando todo el día, el cuerpo necesita algún comer. Entonces, si vos solamente le das proteína, ¿con qué se va a alimentar para generar más masa? O sea, vos tenés que llegar a pasar las calorías que tu cuerpo consume diariamente. Es un motor. Si vos le metes solamente lo necesario para vivir, obviamente no va a pensar en crecer, ¿entendés? Entonces, justamente para eso usamos los carbohidratos también. También porque es la fuente principal de energía. Entonces, para poder entrenar más fuerte, comemos carbohidratos y para poder recuperarse y también que el cuerpo se dé la libertad de aumentar de peso. Porque si tu cuerpo está en una crisis de que no está teniendo la comida suficiente, obviamente no va a tratar de aumentar el peso, sino que va a tratar de optimizar lo máximo posible. Bueno, señoras y señores, para los que se van al gimnasio, no solo proteína, también hay que comer carbohidratos. Bueno, lo dijo el campeón mundial en powerlifting, señoras y señores, a nivel mundial. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, contanos un poco las competencias más grandes que se vienen este 2026. Contanos rápido. Hay una en Brasil y un mundial en Hungría también. Mundial en Hungría. Sí. ¿Qué fecha? Hacia fin de año también. Ahora tiene que salir el calendario, pero primero tengo que estar en la nacional. En la nacional. Sí, Okay. ese es mi primer desafío este año, que es en marzo, ya llega todo. Ah, ya llega Sí, todo. así que apurado está el calendario. ¿Vas a competir en 75 en la...? Sí, justamente en el nacional ya tengo que clasificar y ¿Cuánto medís? 1,70. 1,70, va a llegar a 75 kilos. Vas a tener que comer mucho. Sí. Bueno, señoras y señores, es el sueño, es el objetivo que tiene Mauricio Vázquez, que quiere competir en la categoría 75 kilos, señoras y señores, mucho carbohidrato, mucha proteína. Y bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo el privilegio de poder tenerte aquí en el piso central de Paraguay TV, de que te hayas hecho un poco de tiempo también para compartir con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos en esto que se viene. Ojalá ese campeonato nacional, que te puedas ganar la primera ubicación, ese mundial en Hungría, que puedas lograr también. Vamos a hacer siempre la fe, ¿no? La profecía de autocumplimiento. Vamos a creer, vamos a soñar, vamos a visualizar de que se puede llegar a lograr. Y bueno, todo se puede llegar a lograr con trabajo, empeño, disciplina, planificación. Y yo creo que la diferencia para ser campeón, ¿dónde está? En los pequeños detalles, en los milímetros, en las pequeñas cositas, en ese dormí más temprano, en ese me cuidé en esto, en esa... Porque el que gana es el que entrena bien, el que se prepara bien. Ahí es donde se ganan los encuentros deportivos. No es en la competencia, es en el entrenamiento previo, es en ese que nadie te ve, en ese que vos renunciás a muchas cosas, porque es ahí donde se ganan esta clase de duelos deportivos. Así mismo. Gracias, Mauricio, por venir. Un gusto por la invitación. Bueno, señoras y señores, ahí tuvimos con Mauricio Vázquez, campeón mundial en powerlifting. De esta manera hacemos un cierre. Deportiva y nos reencontramos el día de mañana con mucha más información.